Muchas veces pedimos cosas al Señor o oración a los hermanos, a los diáconos o en los grupos y muchas veces por ahí no damos gracias, ¿no? Y tenemos que darle gracias a Dios, es importante porque la verdad que nosotros vemos mover la mano de Dios a favor nuestro en cada una de las cosas, ¿no? Así como por ahí se nos hace de una forma natural recibir las bendiciones y los milagros de Dios, debería ser natural también que agradezcamos, ¿no? No solo en casa, sino también acá, compartir con los hermanos. Les decía que nosotros estuvimos orando un tiempo con mi esposa para poder cambiar el vehículo y bueno, siempre oramos que Dios nos dé la gracia para poder venderlo, para adquirir uno más, que ustedes saben que se agranda la familia y bueno, no íbamos a entrar en el vehículo que teníamos. Pero bueno, siempre con temor de Dios, ¿no? Que sea la voluntad de Él y no la nuestra, porque realmente lo queríamos hacer con una palabra de Dios. Y es importante porque no solo que pedimos oración, sino que cuando el Señor responde, la verdad que nos sorprende, ¿no? Uno ora y piensa y proyecta algo, pero Dios hace las cosas como quiere. Así que nosotros estuvimos orando y siempre mi oración es que Dios nos ponga en gracia ante los ojos de los hombres, ¿no? Ya sea en el trabajo, en lo que estemos buscando, pero que Dios nos dé la gracia, ¿no? Porque sin la gracia de Dios no somos nada. Y bueno, quería contar esto porque la verdad que sucedió algo que creo que no es normal, ¿no? Nosotros pedíamos un dinero por el auto y por el vehículo que estábamos buscando, bueno, pedían otro dinero, pero ¿cuál fue la gracia de Dios? Que un compañero del trabajo, nos conocimos este año hace 4 o 5 meses, y yo siempre le hablaba, él me preguntaba el auto y yo le digo, ¿estás interesado de verdad? Sí, 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 hasta que un día me dijo, mirá que el auto es mío. ¿Está bien? Le digo yo. Me reí y digo, pero mira que si es en serio yo lo tengo que bajar de la publicación. Sí, sí, es en serio, me dice. Esto fue un día miércoles. Me dice, yo mañana te transfiero el dinero del auto. No, pará, le digo, si todavía yo no te di el auto, no hicimos nada. Mirá, hacé lo que vos tengas que hacer, me dice. Pero yo la plata te la transfiero. Yo sé que están por operar a tu hijo, lo que sea. Vos comprás el vehículo, cuando vos tengas, vos ahí me entregás el auto, me dice, vos no te vas a quedar caminando. Y yo me quedé, ¿no? O sea, yo la verdad que entregar dinero por otro vehículo no lo haría con nadie, salvo con mi familia, a lo mejor. Pero bueno, este hombre tuvo ese sentir y me llamó la esposa. Un día a la noche estábamos en casa con Carolina y me dice, quería hablar con usted. Le digo, sí, ya sé, su marido está loco. Y la señora no entendió nada. Le digo, yo sé que él me está transfiriendo el dinero del auto y todavía no lo tiene, pero bueno, yo le expliqué, sí, sí, me explicó. ¿Y cómo puede ser? Mire, ustedes son un matrimonio, ustedes dirán, no, ya me habló, dice. Bueno, cuestión que el hombre este me dio la plata 2 semanas antes de entregarle yo el auto. Con ese dinero yo pude diseñar y comprar la camioneta que hoy tenemos, ¿no? ¿Y cuál es la gracia de Dios, no? Porque ya les digo, este hombre nos conocía, a mí por lo menos, hace 4 o 5 meses. Referencias tenía del trabajo, ¿no? Que uno es cristiano, que es un tipo responsable, o sea, él lo veía también. Pero la gracia de Dios es esa, que yo no le pedí nada, porque distinto es si uno le pide, ¿no? Dice, mira, podemos hacer esto, yo no le pedí nada. Él me lo ofreció y Dios sabía, ¿no? Porque con ese dinero pudimos adquirir el otro vehículo y después de 2 semanas lo vino a buscar y quedó maravillado, ¿no? Del auto. Así que bueno, quería dar primeramente gracias a Dios por eso, ¿no? Que el Señor es fiel. Es fiel siempre cuando nosotros lo ponemos por delante, ¿no? Y bueno, yo en esta tarde quería compartir una palabra acerca de la identidad que tenemos en Cristo, ¿no? Yo hace un tiempo bastante largo el Señor me viene hablando acerca de esto en mi corazón y bueno, lo quería compartir. Creo que tiene una gran revelación y creo que el Señor nos quiere decir algo con esto, ¿no? Así como me ha hablado a mí y yo vi un propósito de la palabra en mi vida, en la de mi familia, se los quería compartir. Así que yo voy a leer, o sea, Carolina me va a ayudar a leer 2 pasajes y los vamos a desarrollar. Así que bueno, espero que lo puedan recibir de parte de Dios. El primero está en San Mateo, si me quieren acompañar con la Biblia, capítulo 26, del versículo 30 al 35.
Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Amén. ¿Cuánto conocen la historia de Pedro? Todo, ¿no? Conocemos cuando Jesús le dijo que lo iba a negar. Y bueno, esta palabra venía a mi corazón porque ustedes fíjense la actitud de Pedro cuando escucha que Jesús mismo le dice que se van a escandalizar, ¿no? Él dice que no. Y Jesús le responde que de cierto te digo que me negarás 3 veces antes que cante el gallo. Y después más adelante dice que los mismos discípulos decían lo mismo, que no lo iban a negar, ¿no? Nosotros como hijos de Dios, la diferencia que ellos tenían por ahí en ese momento que estaban con el mismo Jesús. Nosotros hoy tenemos el Espíritu Santo que está con nosotros, que es Dios dentro nuestro, ¿no? Es importante acá ver la actitud de Pedro en esa circunstancia que todavía no había pasado, ¿no? Porque Jesús le estaba profetizando, ¿no? Le estaba diciendo lo que iba a suceder. Y todos podemos saber acá que Pedro tenía un corazón con Cristo que no dudaba, ¿no? Pero bueno, Jesús, conociendo lo que iba a pasar en el futuro, se lo dijo. Y Pedro, en la primera instancia, sabemos que Pedro también era por ahí uno de los discípulos que era el más impulsivo, se podría decir. Pero bueno, después vino la situación, ¿no? Cuando Pedro pasa lo que le dijo Jesús, ¿no? Que lo niega. Así que ahí lo vamos a leer. Es en el mismo capítulo, pero desde el versículo 69 al 75. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también éste estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Amén, amén. Se cumplió lo que le dijo Jesús, ¿no? A veces por ahí el Señor nos da palabra a través de la misma palabra, de algún pastor, un evangelista. Porque bueno, la palabra trae vida, ¿no? Jesucristo es la vida y por medio de su palabra nosotros tenemos vida para con Él. Yo la verdad que analizaba esto y decía, qué temor hay que tener al Señor, ¿no? ¿Por qué lo identifico con la identidad? Si uno más o menos busca en el diccionario qué es lo que quiere decir identidad, más o menos dice que la identidad significa idéntico, similar, algo igual o parecido, ¿no? Uno sabe que acá en el país, para, no sé, cruzar fronteras, para pagar algo, para adquirir algo, necesita mostrar el documento de identidad, ¿sí o no? Amén. Y bueno, nosotros como hijos de Dios, nuestra identidad es Jesucristo mismo, es el Espíritu Santo. Esa es nuestra identidad que hace valer la palabra de Dios, ¿no? Porque cuando el enemigo viene y nosotros oramos por sanidad, ¿qué decimos? En el nombre de Jesús. Entonces, el diablo no es tonto. El diablo escucha eso y tiene miedo, temor, ¿no? Porque por más que sea malo lo que sea, sabe que Dios reina sobre todas las cosas. Entonces, la identidad nuestra es esa, el Espíritu Santo. Ese es nuestro, digamos, nuestro DNI espiritual, ¿no?
Y muchas veces lo hemos hablado también en grupos de varones o con algunos varones, que a veces cuando el varón, o la mujer también puede ser, sufre por ahí que no ha podido criarse con un padre, muchas veces toma la forma del que lo cría, ¿no? Ya sea la mamá, el tío, un amigo, pero no tiene esa identidad que debería inculcarse de chico en su familia. Entonces, bueno, crece como puede, ¿no? Pero el que se puede criar con una familia, con padre, con madre, toma la identidad de esa familia, ¿no? Uno ve los hijos por ejemplo, mis hijos, Carolina y Sebastián, y saben que Brenda, Valentino van a ser parecidos amigos a Carolina, ¿no? O lo mismo el pastor Daniel, saben que Marianela, Ruth, son igual a ellos. Entonces es muy importante el tema de la identidad, de identificarnos con Cristo, con el Espíritu Santo, porque en nuestro diario vivir vienen situaciones y la única forma de recordarle al diablo que nosotros somos hijos de Dios por el medio del Espíritu Santo. Y cuando nosotros no tenemos esa identidad, el diablo hace lo que quiere, hermano. Nos hace dar forma de lo que sea, porque no hemos sido corregidos, nadie nos ha criado en la palabra de Dios, entonces uno toma la forma o escucha consejos que no tiene que escuchar. Y si bien todos sabemos que Jesús lo amaba, pero miren qué importante este detalle, ¿no? Que él le dijo que no lo iba a negar, todos los discípulos lo mismo, pero Jesús ya sabía lo que iba a pasar, ¿no? Y yo miraba el contexto y digo, por más que Pedro lo negaba, ¿qué pasaba con la gente de alrededor? Le decía, tú estabas con él, tú hablas como él. Lo conocían por la identidad que él tenía en Cristo. Y miren qué triste, ¿no? En ese momento cómo expresó él de hacer juramento, maldecir, por más que después se arrepintió, ¿no? Pero lo podría haber evitado, porque la palabra dice que después de esto, cuando el gallo canta, que es la señal que Jesús le dijo, que él iba a saber que lo iba a negar 3 veces, lloró amargamente. ¿Y por qué lloró amargamente? Porque se cumplió la palabra de Dios, ni más ni menos. Yo calculo que él habrá pensado, Jesús me lo dijo, ¿por qué hice esto? Pero bueno, se me viene a la mente, al corazón, no lo tenía preparado, pero sí les voy a decir la vida de Daniel, ¿no? Que como todos saben, Daniel ahí en el capítulo 6 y en el 5 también, si quieren lo pueden leer en la casa, dice que él había descubierto una escritura que el rey había visto una mano escribir y nadie se la podía descifrar, y había juntado a todos los sabios, los adivinos para que se la descifren, y bueno, Daniel fue el que la descifró, ¿no? Y como el rey vio que tenía un espíritu superior a ellos, que era el espíritu de Dios, dice que había elegido sátrapas, ¿no? y gobernantes. Pero decía la palabra también que como Daniel tenía ese espíritu superior, ese rey fallece, muere y queda el rey Darío, ¿no? Y entonces el rey Darío veía la autoridad que este hombre tenía, Daniel, y dice la palabra que lo puso después de él, sobre todo. Entonces, mirando el ejemplo de Pedro y el ejemplo de Daniel, Daniel siempre adorando al Señor, los sátrapas y los gobernantes, como saben mucho en la historia de Daniel, se pusieron en contra, y como no hallaron nada, dice la palabra, de qué acusarle, le hicieron un complot, ¿no? ¿Qué es lo que hace el diablo? Cuando el diablo no tiene nada para acusarnos, juzgarnos, usa a la gente alrededor, ¿no? A la familia, a los amigos, parientes, compañeros de trabajo. Entonces dice que le hicieron firmar al rey un edicto donde por espacio de 30 días no se debía adorar ni pedir nada a ningún dios fuera del rey. Y el rey lo firmó, ¿no? Yo entiendo que lo firmó sin saber lo que firmaba. Y todos estos sátrapas y los gobernantes, obviamente, fueron a la casa de Daniel a ver qué hacía. Y Daniel, como siempre, sabiendo el edicto, porque es comunicado a todos los gobernantes y los reyes, no se puso a orar. La Biblia en ningún momento nombra que él se puso a orar por todo esto, sino que hizo su vida natural, normal, como siempre, que era abrir su ventana y darle gracias a Dios, adorar a nuestro Dios, ¿no? Entonces dice que ellos lo vieron y salieron corriendo a avisarle al rey.
Y el rey no sabía dónde meterse, ¿no? Porque es algo que él firmó, que no lo pensó. Pero Daniel seguía adorando a Dios y encima le dicen, pero 3 veces al día adora a otro Dios fuera de esto. Entonces pedimos que sea echado en el foso de los leones. Y yo recordando la palabra, y ayer la estaba leyendo un poquito también, dice que el rey Darío como que se amargó, no quería. Pero bueno, miren la diferencia de la identidad de Cristo, ¿no? Porque, como les digo, él siguió su vida normalmente como la de cualquier creyente, oró y fue. No quiso escapar, ni tampoco pidió piedad ni nada. Entonces dice que cuando lo iban a echar al foso de los leones, el rey Darío le dijo a Daniel, el Dios viviente a quien tú sirves, le dijo, te libre de la boca de los leones. Bueno, todos conocemos la historia, ¿no? Que el ángel vino y tapó la boca de los leones. Y el rey al otro día, sin poder dormir, dice la palabra, muy temprano salió corriendo. Y gritó, ¿no? Le preguntó ahí en el foso, Daniel, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de la boca de los leones? ¿Y qué le dijo Daniel? Vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel para que tape la boca de los leones, porque no he sido hallado en falta, dice, ¿no? Entonces miren la diferencia de la actitud, si bien todos conocemos que Pedro era amado por Jesús, ¿no? Y como murió también, prefirió morir crucificado boca abajo porque él decía que no merecía morir como Cristo, ¿no? Pero bueno, en este caso Daniel se sostuvo en la palabra de Dios, como les digo, no oró para ser libre de eso porque no consideró que estaba haciendo ninguna falta. Y Dios lo recompensó, y no solo que lo recompensó, sino que también el rey mismo mandó a echar a los sátrapas que le habían hecho el complot junto con su familia, los destruyó, ¿no? Así que yo la verdad que entiendo, ¿no? Que a veces podemos tener esa identidad en Cristo. Por ejemplo, el domingo pasado tuvimos una reunión hermosa, ¿no? Donde el pastor Quiricán trajo sanidad, trajo palabra, y a mí me impactó mucho lo que decía, ¿no? Que a veces estamos en un ambiente donde nos contagiamos. Él en ese momento expresó por una mentira piadosa, como se dice. O bueno, muchas veces estamos en el trabajo, no solo en trabajo, con la familia o con los vecinos, y a veces por no querer quedar mal, a veces el enemigo nos quiere traer vergüenza. Por ahí nosotros perdemos el sentido de nuestra identidad, ¿no? Porque por ahí nuestro pensamiento, el enemigo viene y nos dice, ¿y qué te van a decir? ¿No te da vergüenza? Y no nos tiene que dar vergüenza, así como fue Daniel, ¿no? Tenemos que estar firmes. Pero vienen, no quiere decir que no vienen esos pensamientos, pero el que nos hace libres es el Espíritu Santo. Por eso cuando vienen esos pensamientos o esa palabra de gente que no tiene a Cristo, si nosotros no estamos plantados o cimentados en la identidad que es el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos va a dar la palabra. Nosotros hoy estamos acá, los que pudieron venir y los que están en las redes. Y bueno, tienen que entender que es importante que nosotros nos alimentemos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que su palabra nos hará libres. Y si nosotros no escuchamos palabra, no vamos a ser libres. Porque cuando viene algún problema, alguna enfermedad, alguna situación compleja, como la que le pasó a este hermano con el tema del dinero, no escuchamos la palabra de Dios, ¿no? Dios siempre, las cosas que nos pasan son con un propósito, dice la palabra. Y la única forma de tomar una decisión correcta es escuchando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando vamos a tomar una decisión en oración, viene esa palabra. Por ahí uno dice, no, pero yo no me acuerdo nada de la Biblia. Leo y no me queda nada. Vengo a la iglesia, escucho, en el momento me queda, pero salí de la puerta y se me va. Pero cuando viene la circunstancia, hermano, ahí es donde actúa nuestra identidad, el Espíritu Santo. Porque viene una palabra, no sé, un ejemplo, pasa alguien, nos maltrata, nos insulta o casi nos chocan y no sale una maldición de nuestra boca, sale que el Señor tenga misericordia. ¿Por qué? ¿Porque somos buenos? No, porque escuchamos la palabra y se nos viene a la mente, al corazón la palabra de Dios, que es la que nos hace libres. Pero si no escuchamos palabra de Dios, estamos en nuestra casa, no nos congregamos y difícilmente escuchamos la palabra de Dios. Muchas veces escucho cuando
predicamos o cuando nos toca hablar a gente inconversa, ¿no? No, pero Dios a mí me escucha. ¿Pero vos lo escuchás a Dios? ¿A vos te interesa realmente lo que Dios dice? Porque la gente recuerda a Dios cuando hay problemas. Por eso es importante lo que decía al principio, agradecer, ¿no? A veces para nosotros hay cosas que son insignificantes, no sé. Vino la luz un poco menos y bueno, gloria a Dios, porque fue el Señor. Por ahí para nosotros es insignificante, pero para Dios no, porque Dios conoce nuestra condición. A nosotros nos tocó que Valentino se opere y Dios estuvo con él, ¿no? Puso su mano. Y por ahí no nos damos cuenta que en operaciones sencillas a veces se complican, pero nosotros confiamos en la palabra de Dios que iba a salir todo bien y así fue, ¿no? Y no sufrió. Pero es importante que como cuerpo de Cristo nos reunamos, nos edifiquemos y crezcamos en la palabra, porque esa es la forma más segura de poder identificarnos con el Señor. Porque si no tenemos palabra, difícilmente nos identifiquemos. Para poder identificarnos con el Espíritu Santo y vencer todos los dardos, las tentaciones que vienen del enemigo, únicamente, hermano, no hay ninguna fórmula, es por la palabra de Dios. La palabra de Dios nos hace libres. Y si no nos reunimos así como hoy acá, o en los grupos, o en las actividades que tiene la iglesia, en el mundo no se juntan a hablar de Dios. Salvo nosotros los creyentes, la gente no habla de Dios. Usted le dice Dios y parece un mal. Creen en virgen, en gauchito, en cualquier cosa menos en Dios. Pero cuando nosotros nos edificamos como cuerpo de Cristo, ahí tenemos la palabra, ¿no? Porque un día yo puedo tener que tomar alguna decisión y por ahí estoy orientado, pero cuando oramos con los hermanos en el grupo, viene una palabra, por medio de la palabra o de la enseñanza, viene la decisión, la determinación, ¿no? Entonces es importantísimo que nosotros podamos tomar decisiones espirituales. ¿Y cómo las tomamos? Por medio de la palabra de Dios. Todo lo que tomemos decisión fuera de la palabra de Dios y no va a prosperar, porque dice la palabra que Dios tiene palabra de vida para nosotros y de vida eterna. Entonces es importantísimo que podamos entender esto, que somos parte de un cuerpo, que acá ninguno es solo, que nadie se edifica a sí mismo. Y como hablaba la otra vez en el grupo de varones, ¿no? Si Jesús, siendo Dios, tomó forma de hombre y eligió a 12, ¿quiénes somos nosotros para ser solos? Si Jesús es Dios, Él sí se podía sustentar solo, pero nos enseñó que tenemos que ser un cuerpo, ¿no? Que solo no. Todo es en comunión, en el cuerpo de Cristo, que Cristo es la cabeza. Entonces es importantísimo que nosotros nos congreguemos, asistamos a los grupos, tomemos palabra, aunque no entendamos, oremos, que Dios nos dé sabiduría, porque dice la palabra de Dios que Dios no le niega a nadie sabiduría, pero hay que pedírsela. Y para no solo pedírsela, porque le podemos pedir sabiduría, pero si no leemos la palabra, no adquirimos nada de sabiduría, hay que leer la palabra también. Así que bueno, yo quería que vean esta forma de Pedro, que después él se arrepiente, ¿no? Y fue uno de los discípulos amados por Jesús. Y el paralelismo con la vida de Daniel, ¿no? Que como les decía, Daniel no oró para zafar. Daniel hizo lo que siempre hacía, adorar a Dios. Y Dios lo libertó, ¿no? Así que bueno, también quería compartir otro pasaje, que este sí ya es del Señor, de la identidad con el Padre, ¿no? Lo importante que es en San Juan, capítulo 5, del versículo 30 al 34 y también el 36, sino el 35. Testigos de Cristo. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Amén, amén.
ojalá que el Señor les dé la revelación para entender esto último, ¿no? Que así como Juan recibió la revelación, léanlo en sus casas, porque tanto el capítulo 5 como el 6 de Juan, hay una revelación tremenda de Jesús con el Padre, ¿no? Creo que es una de las más importantes en la palabra. Pero bueno, acá resumidamente dice que él no recibe testimonio de hombre, ¿no? Sino que Juan dio testimonio de la verdad. ¿Y la verdad quién es? Jesucristo, ¿no? Dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero como decía Jesús, que no recibe testimonio de hombre, dice que él vino y cumplió las obras que Dios le mandó, que son las que dan testimonio de que el Padre lo envió, ¿no? ¿Y para qué el testimonio? Volvemos a lo mismo, la identidad. Porque tanto los discípulos como nosotros hoy reconocemos que Jesús es el Hijo de Dios, es Dios, fue enviado para nuestra salvación, como dice la palabra, y Dios mismo le dio la identidad de la deidad de Dios, ¿no? Por más que él vino en forma de hombre, todo lo que él hablaba nadie le discutía, ¿no? Porque Hijo de Dios con toda la autoridad. Y es importante, como decíamos al principio, que por ahí hay gente que no le tocó criarse con sus padres, pero qué lindo estar en el camino del Señor, ¿no? Porque nuestro Padre Celestial es mayor que un Padre terrenal. A un Padre terrenal lo amamos todo, pero el Padre Celestial nos da todo. Nos da los mismos padres, la familia. Entonces, siempre yo pienso esto, ¿no? Que uno ve un herrero y sabe que el hijo sale herrero. En mi caso, mi papá es policía, que salimos los hijos, policía. Entonces, mayormente la identidad es esa, ¿no? Que, como decía, identidad significa idéntico, igual, similar. Que podamos tener esto presente en todo momento, ¿no? Porque a veces viene la prueba, o viene la dificultad, o viene una enfermedad, y por ahí nos olvidamos que Cristo es nuestro Señor, que Dios es nuestro Padre, y que si Él vino acá dijo que consumado es, y todo lo conquistó en la cruz. A veces andamos sufriendo, llorando, tristes, pero qué importante es que recordemos de dónde venimos y quiénes somos, ¿no? Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, ¿no? Entonces yo los animo a que cada uno, cuando tenga algún problema o alguna circunstancia, a ver, lo que pasó el domingo pasado, la verdad que ese pastor tenía una unción muy linda, muy especial. No quiere decir que nosotros no la tenemos. Por ahí nosotros no la ejercitamos, pero Dios nos escucha a cada uno. Este pastor fue un medio y Dios lo usó de gran manera. Yo le digo particularmente, nunca vi tantos milagros en un día, en un par de horas, de minutos. Él dispuso su corazón y su tiempo, y Dios nos bendijo a nosotros, lo bendijo a él. Pero fíjense qué importante también lo que dijo él, mientras estaba dando palabra, orando. ¿Qué dijo? Acá está muy fuerte la presencia de Dios, y eso no ocurre en todos lados, hermano. Entonces, como nosotros nos santificamos y tenemos unos pastores maravillosos, y ustedes siempre están fieles, que podamos tener presente que nuestra identidad, ¿no? Que cuando viene la prueba, cuando viene el problema, cuando viene la circunstancia, yo soy hijo del Rey. Y dice la palabra que Dios está con nosotros. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces tomémonos de esa palabra, no solo ahora, hoy, que pueda germinar en nuestra mente, en nuestro corazón, porque eso es lo que va a vencer al enemigo. Esa es la clave. El Espíritu Santo de Dios, que no lo tengamos por menos. No digo que lo tenemos por menos, pero a veces, como tenemos la cabeza llena de dardos del enemigo, de cosas malas, de información negativa, es como que el diablo nos quiere apagar eso, pero siempre estén presentes que el Espíritu Santo de Dios es el que obra a favor nuestro, y cuando oramos, el que tiene el don de lengua sabe que está gimiendo al Señor. Entonces procuremos ser llenos del Espíritu Santo, porque ahí es donde va a estar nuestra identidad, y por medio de la palabra vamos a adquirir sabiduría, vamos a adquirir verdad, como decía la palabra, y la palabra es la que nos va a dar la identidad, ¿no? Que podamos tener ese corazón dispuesto para poder decirle al Señor, yo me identifico con vos, ¿no? Que cuando
cuando venga el enemigo, así como nos piden trámite el documento, mirá, Satanás, yo soy hijo de Jesús, así que... Y libre, en el nombre de Jesús. Así que bueno, hermanos, esto es lo que el Señor tenía en mi corazón. Sé que por ahí había más, pero hasta acá dice el Señor. Y bueno, yo los invito a ponerse de pie, que podamos estar orando, que podamos estar tomando la autoridad de Dios para nuestras vidas, para nuestras situaciones. Y yo voy a invitar, si hay alguna persona que quiere que oremos por algo específicamente, hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo de decir basta hasta acá, porque el Señor quiere estar con nosotros. Así que le voy a pedir a los diáconos, tanto varones como mujeres, y que pasen para orar. Vamos a estar orando. Y si no hay nadie, igual vamos a orar, porque esta palabra es una palabra que el Señor me dio en el corazón y sé que así lo quiere hacer. Así que bueno, no sé si hay alguno que necesita alguna oración específica. Si no, igualmente vamos a estar orando. Extiendan su mano así oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu Hijo Jesucristo, Señor. En el nombre de Jesús, ahora te pedimos, Señor, que traigas toda revelación, Señor, a nuestro corazón sobre esta palabra, Dios mío. En el nombre de Jesús tomamos la autoridad de Cristo, Señor, y declaramos, Padre Santo, que somos tus hijos, Señor. Tú eres nuestra identidad, Padre. Tu Espíritu Santo es el que nos da la identidad, Padre. Ahora en el nombre de Jesús tomamos toda autoridad y echamos fuera, Señor, todo ataque del enemigo, Padre. Todo ataque, Señor, tanto en enfermedad, Señor, en lo económico, Señor. Que tu Espíritu Santo tome el control ahora, Padre, en el nombre de Jesús. Quiebra, Señor, toda cadena, Señor, que venga en contra nuestro, Padre, en contra de nuestra familia, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, traiga ahora, Señor, la libertad, Padre, que es en Cristo, Señor. Y en el nombre de Jesús, Señor, nos declaramos tus hijos, Padre, por medio de Jesucristo, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Afirma nuestros corazones, Padre, y aquellos que están en sus casas, Señor, que lo puedan recibir por fe. Ahora, en el nombre de Jesús, enviamos tu palabra de sanidad, Señor, de libertad, Padre Santo, y te damos gracias, Señor, porque tú nunca nos abandonas, Señor. Tú eres un Padre presente, un Padre de amor, Señor. En el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor, porque tú tienes detalles con nosotros, Señor. Te damos gracias, Padre. Te pedimos también, Señor, que al salir de este lugar, Dios mío, tu Espíritu Santo, Señor, nos dé palabras, Señor, para que podamos llegar a otros que no te conocen, a aquellos que están pasando necesidad, que están pasando una circunstancia, Señor. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús, activa los dones, Señor. En el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo se mueva ahora, Padre. En el nombre de Jesús, trae convicción de pecado, Señor. En el nombre de Jesús. Ora macanda, la machera, la batera, la mai. Shira vega la vaya, te la vai. Toda enfermedad terminal, Señor, se seca ahora por el poder de tu palabra, Dios mío. Toda escasez se va ahora en el nombre de Jesús, Señor. Abre la ventana de los cielos, Señor, y derrama bendición, Señor, sobre tu pueblo para que sobreabunde, Padre, como dice tu palabra, Señor. Trae sanidad, Espíritu Santo. Trae revelación, Señor, en el nombre de Jesús. Aquellos que están adormecidos, Señor, muévelos en el Espíritu Santo, Señor, para que puedan estar aquí, Señor, compartiendo tu palabra, Dios mío, y que juntos, Señor, podamos adorarte, alabarte, Señor, bendecirte y exaltarte, Padre. Tú conoces todo, Señor, y todo lo entregamos en tus manos, Dios mío, y te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, bendiciones y buenas tardes, hermano. Que el Señor los bendiga.